Saludos chicos, un placer saludarles. Hoy vamos a hacer un crop flash. Miren el teléfono en modo EDL. Después que está así, pasamos a la computadora para realizar el proceso del crop flash. Es muy sencillo y muy fácil. Pasamos a la computadora, como le había dicho anterior, con el celular en modo EDL. Saben que tienen que tener los archivos necesarios, que son el QFI y el programa de LG. Todo estos programas lo he instalado en los videos anteriores. Pueden buscarlo si le agrada. Aquí estoy realizando la carpeta donde vamos a guardar algunas copias de seguridad que vamos a utilizar en el CrowdFlash, que es necesario hacerla. Y el QFI y el programa de LG en los videos anteriores, lo voy a dar una tarjetita. Pueden ver cómo lo instalo y todo. Y descargarlo también aquí. Miren aquí, estoy abriendo el QFI. Es muy fácil y sencillo hacer el CrowdFlash. Después que nosotros modificamos nuestra versión a B500, miren aquí el puerto donde lo conseguimos. Selecciona el puerto, aquí selecciona UFS. Aquí también van a seleccionar el fichero. Todo eso se lo voy a dejar en la descripción. Y ahora ya ustedes ven que está listo para hacer el CrowdFlash. Aquí le damos a Tool, Partition Manager, y esto nos va a escanear todas las particiones de nuestro teléfono. Les voy a enseñar cómo hacerlo. Aquí lo que vamos a hacer es hacer la copia de seguridad primero de esos archivos. Se va a guardar una carpeta que la vamos a abrir. Ahora, entonces para abrir esta carpeta, ustedes presionan Windows más R, le dan a App y ubican la carpeta donde se guardan las, los, la copia de seguridad que ustedes va a hacer. Aquí le damos esta. Y aquí ustedes vayan viendo qué puerto tienen, porque así ustedes van a abrir la carpeta donde está el puerto. Es el puerto 12. Entonces aquí le dan redata y vamos, la primera copia se llama FTM. Este es muy importante, le voy a mostrar por qué después. Entonces aquí le cambiamos el nombre y enseguida, eh, para no alargar el proceso, enseguida lo borramos. FTM, míralo aquí. Vamos a borrarlo de una vez. Mientras vamos haciendo la copia, lo borramos de una vez para no volver para atrás y aligerar el proceso. Aligerar el proceso. Damos close. Ahora buscamos modem A y hagamos igual. Vamos a hacer la copia de seguridad. Y lo borran de una vez. Después que hagan la copia de seguridad, de una vez sin salir, borran de una vez esa partición para que ya cuando finalicen de hacer la copia de seguridad de una vez vayan al otro proceso. Ya ustedes saben. Aquí le cambiamos el nombre. Le voy a dejar una musiquita de fondo mientras vaya pasando el video para que vayan haciendo lo que yo hago. Son esas particiones, modem A, modem B, si A, si B y Open A y Open B. Todo eso ustedes, cada vez que van haciendo la copia de seguridad, ustedes lo borran. Lo borran de una vez para que el proceso se le aligere. Ya ustedes saben, nos vemos ahora. Le voy a dar una musiquita de fondo.
Ya aquí están terminando de hacer la copia de seguridad. Entonces, cuando terminen, solamente tienen que mover esos archivos a la carpeta que creamos al principio y cerrar el QFI. Les voy a mostrar cómo. Aquí lo cerramos. Vamos a borrar todo esto. Close. Entonces, ahora vamos a esperar que cierre el QFI. Ya ahí cerró. Entonces, ahora vamos a mover estos archivos que están ahí, los movemos a la carpeta que creamos. Ahora el siguiente procedimiento es mover todo esto esta copia de seguridad a la carpeta donde creamos al principio para que lo encuentren más fácil. Le di copiar, pero no es copiar, es cortar. Déjame darle de nuevo, cortar. Aquí les mostraré cómo salir de modo EDL y entrar en modo de carga. Presionamos el botón de power, volumen abajo, hasta que nos permita el sonido de la computadora o que vibre el teléfono. Cuando vibre, entonces seleccionamos el botón de arriba. Mira aquí, ahora seleccionamos el botón de arriba y aquí entramos en modo de carga. Excelente, ya estamos listos para instalar el software. Pasamos de nuevo a la computadora, ya le enseñé cómo ya copiamos los archivos, borramos algunos residuos ahí que no nos interesa, como estos, y cerramos todo eso. Ahora abrimos el programa del eje. Todos estos videos de cómo instalar este programa están en los videos anteriores. Le invito ahí a mi canal y verlo. O si no, tirar por el grupo de Telegram que yo lo orientaré. Aquí vamos a seleccionar partición de L y seleccionamos aquí para buscar nuestro software. Abrimos y seleccionamos. Entonces ahora le damos aquí. Entonces vamos a seleccionar todo y vamos a deseleccionar si A y si B. Ya comenzó a instalarse el software. Vamos a esperar que llegue a 80, porque después que llegado como a 80 se va a reiniciar el dispositivo y no pueden desconectarlo. Cuando se reinicie el dispositivo, ustedes lo dejan ahí, que él comienza a subir hasta que llegue a 100. Cuando llegue a 100, entonces ustedes lo desconectan. Este proceso lo voy a poner en cámara rápida. Ahora pasamos el celular para que vean el proceso. Ya el teléfono ya se acabó de reiniciar. Vamos ahora a esperar que suba. Entonces el teléfono acabó de subir. Ahora otra vez vamos a reiniciarlo en modo DL para instalar el modem A y el modem B para que su señal le vuelva normal. Ya ustedes saben. Ponerlo en modo DL, botón de power, volumen abajo. Cuando salga un menú de reinicio, que se apague la pantalla, le dan varias veces arriba. Nos vemos en la computadora. Aquí de nuevo vamos a abrir el QFI de nuevo para instalar el modem A y el modem B para que su señal suba de nuevo nítida.
Entonces ya aquí estamos finalizando el proceso de instalación de modem en modem B. Ya nos tocaría cerrar el QFI y volver al celular a sacarlo de modo EDL. Entonces aquí lo vamos a sacar de modo EDL y a dejar que inicie el teléfono y ya estaría listo. Ya estaría con su señal y funcionando perfectamente. Ya ustedes saben. eh, Así ustedes pueden instalar cualquier tipo de ROM que no sea compatible con su teléfono, como la B500. Y cuando instalen la B500, yo también tengo otro procedimiento. Si no le funciona este, le funciona el otro. Pero siempre tienen que hacer eso para instalar una ROM que no sea de su teléfono. Siempre tienen que hacerlo para que le funcione bien. Si no, no le va a funcionar bien. Le va de error. Entonces aquí este errorcito que tira, no hay ningún tipo de problema. Cada vez que prende ese mensaje lo presenta, pero no importa. Todo está nítido. Aquí vemos la barrita. Yo no tengo el chip introducido en el teléfono, por eso no está tirando 4G. Pero ya estaría listo. Ya le aparecen los punticos ahí del teléfono. Ya ustedes saben. Pero aquí yo no tengo el chip. Hasta la próxima. Si fue de su agrado el video, apoyen el canal para que siga creciendo. Sería una gran ayuda. Comenten. Y si tienen algún inconveniente, tiren por el grupo de Telegram que ahí lo ayudamos. Ya ustedes saben. Muchas gracias.